Padre, oramos en esta hora porque tu palabra pueda encontrar cabida en nuestros corazones, que sea prosperada. Pedimos que tu palabra tenga sentido, sea comprensible, sea que hay personas nuevas que están en esta ocasión visitándonos y que también ellos juntamente podamos ser edificados en la fe que es en Cristo, Señor. Muchas gracias porque tú tienes el control de todas las cosas y pedimos que mientras esta palabra es predicada, ministrada, tú vayas ordenando en nuestro corazón, nuestras ideas, nuestros pensamientos, toda presión, toda opresión, todo aquello que está en el corazón sea quitado. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la Escritura, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciéndole después de esto, después de que le dijo: mira, ve, haz esto delante del rey y del pueblo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Vamos a ir por favor a otra cita más que se encuentra en Santiago capítulo 5 versículo 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego, ¿qué dice? Siguiente versículo: y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Solamente quiero recalcarle este aspecto. Dice: Elías era un hombre común y corriente, con las mismas pasiones, las mismas broncas semejantes a las nuestras, pero a pesar de las circunstancias él se atrevió a creer, servir y seguir al Señor. Podemos decir que más o menos puede decir esa interpretación en este sentido. Recalco porque quiero hablar algunas cosas, quiero hablar algunos aspectos importantes relacionados con la vida de Elías, que yo creo que a nosotros nos pueden ser de bendición. Primero que nada, yo quiero comentarles que el tiempo que le tocó vivir a Elías era un tiempo sumamente difícil, hermano. El tiempo que le tocó vivir a Elías como profeta era un tiempo desafiante. La realidad, las cosas iban de mal en peor. Dios había escogido a Israel como su pueblo y Dios había mostrado su favor para con su pueblo de igual manera. La Escritura habla que el pueblo se había corrompido. El pueblo estaba en un momento de apostasía espiritual. En otras palabras, se había alejado de los caminos de Dios. El pueblo estaba viviendo en su parecer, en sus pensamientos. Y aún más, no solamente en esto, sino que aún hasta había contaminación espiritual. Se habían alejado de los principios y estaban sirviendo a dioses falsos. Y mucha de esta influencia que estaba viviendo el pueblo se debía precisamente a que estaba reinando en el poder un hombre llamado Acab con su esposa Jezabel. Acab era judío, Jezabel era una mujer de Sidón, una mujer que tenía cuando se habla de Jezabel se habla de lo malo, una mujer perversa, una mujer que promovió el culto a lo falso. Y la realidad que se conjugaron esos dos aspectos, el aspecto espiritual y el aspecto político. Oye, y se puede decir que el oculto tomó fuerza desde el trono del rey. Y es Elías, el rey Acab, patrocinando la adoración a los Baales, edificó altares a los dioses de una manera oficial y se desató hasta una especie de persecución. Vamos, había una alianza que resultó ser muy peligrosa. Y por lo tanto la nación, hermanos, entró en una crisis. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y qué triste es cuando los pueblos le dan la espalda a Dios, o los gobernantes, o los reyes, o los que están en eminencia. Por lo tanto, oye, esa crisis moral se convirtió también en una crisis espiritual.
la realidad que conmovió todas las estructuras habidas y por haber. Es impresionante entonces que el resultado fue una anarquía, una opresión y maldiciones sobre la nación. Pudiéramos decir que el mundo actual y nuestra nación pues está viviendo una situación parecida. No se le da lugar a Dios, no tiene cabida a Dios en los pensamientos, en las formas, en las estructuras, en los gobiernos. Al revés, se está tornando un tanto violento y peligroso, pudiéramos decirlo, porque cuando sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestra nación, pues eso se viene hacia abajo. Lo impresionante de este pasaje pues es que la realidad es que el espíritu de Jezabel, no esa mujer, lo que operó en esa mujer todavía sigue operando en estos días. Lo mismo, si se puede decir, cuando usted hace un análisis de la vida, cómo operó, lo que sucedió, pues es exactamente lo mismo. Pero solamente quiero marcar como un punto a través del cual nosotros vamos a estar despegando para estar hablando más que nada sobre Elías. Y aquí hay un razonamiento para cerrar con esto. No podemos desplazar a Dios y quedarnos inmunes. Todos aquellos que nosotros que nos atrevemos a dejar a Dios fuera de nuestra vida, pues permítame decirle que vamos a la bancarrota espiritual. Ante un escenario precisamente como el que acabo de pintar, nada agradable, desagradable totalmente, es entonces que aparece un personaje, oye, que Dios lo escogió allá de Galat, una pequeña tribu, lo saca del escenario a la luz pública y se llama Elías, un desconocido para todos, pero era una persona conocida por Dios. La vida de Elías es muy impresionante y yo quiero tocar algunos aspectos que a nosotros nos pueden bendecir y ayudar, porque no solo quiero magnificar o reconocer el ministerio de Elías, sino ser nosotros inspirados en algunas verdades que aquí están escritas. Vamos, podemos decir entonces que Elías es un hombre que fue levantado como una antorcha que ardía en medio de una gran oscuridad y una apatía espiritual. Mencionaré entonces algunas verdades en lo particular que a mí me impresionaron mucho. Primero que nada me impresiona el carácter de Elías, la osadía de Elías. Es un hombre que no comprometió sus principios, que era más relevante lo que la palabra, lo que Dios decía, lo que estaba escrito. En otras palabras, es una persona que se mantuvo firme, sus convicciones firmes. Hablaba como profeta porque tenía una palabra de parte de Dios. Es algo interesante. Cuando Elías empezó a hablar, la gente entendió. A lo mejor en el principio, como era un desconocido, pudiera ser que lo desconocieran, pero cuando empiezan a cumplirse las cosas, dijeron, este es un hombre profeta de Dios. Pero no solamente hablaba como profeta, sino que Elías vivía como un profeta. Y cuando hablo vivir como un ministerio reconocido de parte de Dios, es vivir apartado, sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Cualquiera de nosotros puede tener mucho conocimiento, mucha teoría, lo que usted quiera, pero es importante el conocimiento, no se rechaza, pero es muy relevante, oye, vivir en ese conocimiento que el Señor en el cual hemos estado escudriñando. Caminaba también como un profeta. La realidad, se dejaba guiar por el Señor y lo único que le interesaba es hacer la perfecta voluntad de Dios. Yo quiero recalcar esto. En la mente y en el corazón de Elías solamente estaba una cosa, mi hermano: hacer la perfecta voluntad de Dios. Yo siento, y hay veces veo, y hasta hay una interpretación que desde mi punto muy particular creo que es hasta peligrosa, que algunos hablan de la permisiva voluntad de Dios. La permisiva voluntad de Dios es hacer lo que me da la gana hasta que Dios me lo permita. Y yo creo que eso es muy peligroso. Cuando yo empiezo a caminar en la permisiva voluntad de Dios y no en la perfecta voluntad de Dios, creo que voy caminando por una línea demasiado estrecha y demasiado peligrosa, que en cualquier momento me voy a topar sorpresas muy desagradables. Lo primero que llama mi atención de Elías, era un hombre, oye, que tenía unas profundas convicciones. Él dijo, vive Jehová, en medio de que todo mundo lo negaba. En otras palabras,
como que el pensamiento era el culto al Dios verdadero había desaparecido, los altares habían sido erradicados, quitados, y ahora en lugar de los altares de Dios y en el lugar de adoración de Dios existían los altares en los lugares altos. Pero en medio de esa oscuridad se levantó un hombre que dijo: vive Dios, Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Y cuando hablamos del Dios nuestro, es el Dios de los cielos, creador de los cielos, de la tierra, de las estrellas, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestra vida, nuestra luz, nuestra esencia. Y si es su Señor Jesús, denle un fuerte aplauso, por favor. Él venció a la muerte, Él derrotó los principados y las potestades, y Él vive para siempre y por siempre. Qué impresionante es esto. Podemos decir que Elías era un hombre que poseía unas fuertes convicciones. Oye, esto es interesante. La realidad, aquellos que viven bajo las convicciones caminan en la perfecta voluntad de Dios o tratan de agradar a Dios. En tiempos de crisis, Dios levanta hombres en el pueblo que son agentes de cambio, y precisamente Elías es esa clase de personas. Es interesante entonces, hermano, al hacer una declaración como esta: vive Jehová, el infierno y el gobierno se levantaba en contra de él, porque ellos habían declarado como al Señor de los cielos, como alguien que estaba fuera de la nación. Pero el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, y él es Señor de señores y Rey de reyes por los siglos de los siglos. Sea su nombre glorificado. Pero no solamente se trata de tener convicciones, sino se trata de tener una relación. Fíjese lo que dice Elías en la expresión: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es alguien que conoce a Dios. No es alguien que está lejos, no es un simpatizante, no es una persona que dice: me gustan las cosas de Dios y simpatizo con la causa. No, vive Jehová. Es alguien que ha experimentado la presencia, vivencias, la gracia de Dios en su vida. Vamos, es un hombre que había entablado una relación en lo secreto con Dios, y que en su momento esa relación fue palpable en lo público. Elías no tenía una religión, Elías tenía una relación. Oye, podía entender, podía obedecer, podía moverse en los caminos de Dios. Oye, podía ser dirigido, porque la Escritura dice que los que son de Dios le siguen. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. En Israel, por muchos años, ya no se escuchaba una voz profética, hasta que Elías se levanta: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es importante que nosotros hagamos un análisis de nuestra vida y consideremos si tenemos una relación o solamente tenemos una simpatía, una religión por las causas de Dios. Es impresionante. El punto principal es que si Dios vive, Dios se va a hacer presente, y la realidad, nuestro caminar, si Dios vive en nuestro corazón, entonces nuestra vida va a ser diferente, nuestro caminar va a ser diferente, nuestro pensamiento va a ser diferente. Me llama mucho la atención que en algún momento dado Dios le habla a Elías y le dice: ve y habla al rey y a la nación. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos: no habrá lluvia por estos 3 años y medio sobre la tierra, sino por mi palabra. Es una osadía. Yo no sé cuántos consideraron seriamente esa declaración que Elías estaba haciendo, hermanos. No lo sé, pero la realidad es que pasaron los días, pasaron las semanas, los cielos se cerraron, y entonces el rey se preocupó. Yo le dije que Acab era una persona prepotente, orgullosa, una persona que vivía en sus propios pensamientos, y era una persona que andaba en caminos torcidos. La realidad, se cerraron los cielos, y es entonces que se preocupa el rey y decide empezarlo a buscar. Pero Dios se anticipa. Diga conmigo: Dios se anticipa. Cuando hablo de la anticipación, hermanos, es que Dios le dice a Elías: levántate y vete al arroyo de Querit, porque ahí le ha dado instrucciones. Oye, ahí te voy a sostener y allí te voy a bendecir. No sé
cuánto tiempo había transcurrido, pero la palabra de Dios se había cumplido. El cielo y la tierra pasarán, dice la Escritura, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es firme, hermanos. Oye, es impresionante. Si lo analizas fríamente, te darás cuenta de que es una locura desde el punto de vista humano. Es una locura, sinceramente. Vete al arroyo de Querit. Se cerraron los cielos, las fuentes de las aguas se secaron, los arroyos, los pozos. Oye, el mundo, el pueblo estaba preocupado, y Elías se va entonces al arroyo de Querit, y en el arroyo de Querit había agua. De ahí beberás. Y lo más impresionante es que le dice: le he ordenado a los cuervos que te sustenten. Y dice la Escritura textualmente, hermanos, dice así: y los cuervos venían por la mañana y por la tarde al arroyo de Querit. En la mañana yo le decía a los hermanos, les decía que Elías tenía que estar en ese lugar, y esto es una conjetura mía, desde luego muy particular. La realidad, Dios le dijo, es en el arroyo de Querit, y van a ser los cuervos. Y la indicación para esos animalitos irracionales, pues era el arroyo de Querit. En otras palabras, tienes que estar ahí. Qué impresionante es. Parecen indicaciones muy sencillas, pero es Elías entonces que pudo hacer caso a la voz de Dios en las cosas simples. Cuando caminamos en las cosas simples y obedecemos a Dios en las cosas sencillas, después se nos hace fácil, o mucho más fácil, poder caminar en los preceptos que son más demandantes en nuestras vidas. Podemos decir, hermanos, que fue más que fue una emoción, sino fue una realidad. ¿Te imaginas Elías? El primer día que llegó, hermanos, al arroyo de Querit, llegó a aquel lugar, y la realidad, hermanos, es cuando llega a aquel lugar, pudo escuchar el granido de estos animalitos. Y lo impresionante es que son animales carroñeros, y traían en su pico, o en sus patas, no lo sé, traían lo que el hombre de Dios necesitaba. Aquí hay algo muy interesante en esto. Elías le creyó a Dios, y porque le creyó fue bendecido. Cuando nosotros caminamos en la palabra y caminamos en los principios, oye, vamos a ser prosperados. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones a la obediencia de la palabra de Dios, y no me voy a meter ahí mucho, pero somos bendecidos cuando caminamos y obedecemos a Dios en su palabra. Eso es lo interesante. La realidad es que por la mañana y por la tarde, hubo pan pan y carne, y hubo agua suficiente para aquel hombre de Dios. Yo no sé si usted ha considerado ese pasaje. En la tierra había sequía, en la tierra no había granos, en la tierra no se cosechaba, pero eso no quiere decir que los cielos estén en crisis, hermanos. Israel, cuando iba cruzando el desierto, todos los días por 40 años hizo descender maná del cielo. El pueblo fue sostenido porque le creyó a Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es puntual, porque Dios es preciso, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Ese es el punto interesante, hermanos. Fíjese que Querit se convirtió para Elías, hermano, en un lugar de provisión y de protección. En otras palabras, allí estaba seguro. Lo estaban buscando por todos lados, pero no lo iban a encontrar, porque Dios lo había escondido, Dios lo tenía guardado. Dios tiene cuidado de nosotros. Oye, se convirtió en un lugar de protección, pero también en un lugar de provisión. Y yo quiero decirle algo. Yo sé que Dios ha dado medios de provisión a todos los que estamos aquí, y podemos sostener una casa, una familia, nuestros hijos, todas esas cosas. Pero no nos olvidemos que es Dios. Diga conmigo: es Dios quien me sostiene. De arriba es que viene la bendición. De arriba es que viene la bendición. Tal vez alguno diga: no, pues, pastor, yo trabajo. Sí, trabajas, pero Dios te da las fuerzas para que trabajes. Yo sé lo que te estoy diciendo. De Él viene la bendición. Él es el que abre las puertas que nadie puede cerrar. De Él viene el pan nuestro de cada día, que podemos pedirlo y dárnoslo hoy. Sea su nombre glorificado. ¿Sabe cuál sería
la peor de las cosas, que nos sintiéramos autosuficientes y digamos, como un día dijo Israel: es por mi fuerza, es por mi capacidad, es por mi sabiduría. Simple y sencillamente es por su gracia, por su amor, porque Él es bueno, porque Él nos sustenta y Él nos bendice, sea lo que sea y como estén las cosas. Dios es fiel para con sus hijos, sea su nombre glorificado, mis hermanos. Dios es bueno. Puedes darle un fuerte, pero bien fuerte aplauso al Señor. Elías le creyó a Dios. La fe arrebata lo imposible y la Escritura dice que al que cree todo le es posible. Si Dios te ha dado una promesa, yo creo que Dios la va a cumplir. Cuando es de Dios se cumple. Cuando es de Dios se cumple. Tal vez no en el tiempo que tú piensas o que tú quisieras, pero Dios es fiel. Ese es el punto, hermanos. En ocasiones nosotros podemos caer hasta en desánimo y decir: pues Dios me impresionó, Dios me habló, o Dios me dio una profecía, no sé, a través de alguien, o Dios me dio un sueño, no sé. Permítame decirle que muchas de las cosas que yo estoy viviendo en estos últimos años, hace muchos años, Dios había hablado a mi corazón. Y yo estoy experimentando cosas que hace muchos años, cuando comenzaba, las pude ver. Las pude ver. Le voy a platicar solamente una, y aquí está la hermana Conchita. Hace años atrás, cuando yo estaba recién convertido, esto estuvo suave, ahí le va. Me acuerdo que mi pastor me invitó a predicar y me preparé para orar, para ayunar y todas esas cosas. Y yo no sé por qué me invitó a predicar, y era una campaña evangelística, hermanos. Y recuerdo que me preparé, y cuando duré ayunando como unos 15 días y fuimos a la campaña, era una campaña al aire libre, y yo recuerdo que llegué a este lugar, me hinqué en aquel lugar, y cuando me hinqué, de pronto empecé a tener una visión. Una visión es como que se te abre una pantalla. Para aquellos que no entienden lo que estoy hablando, es como soñar despierto, para que mejor me entiendas. Estás viendo, es una realidad. Estaba yo viendo una plataforma que llegaba y entraba a México. Yo estaba fuera de México en esos años, no tenía ganas de venir a México, y veía que entraba a México, y cuando entraba a México llegaba y se estacionaba precisamente por esta región aquí de Delicias, y yo veía esa plataforma y decía: qué hermosa. Y me recuerdo de que la plataforma tenía instrumentos, y la plataforma era una plataforma como rodante, y yo me subía, y cuando yo me subía y yo me asomaba hacia abajo, yo veía que era un remolque, y yo dije: ¿qué es esto? Pasaron los años, o los meses, o las semanas, y el Señor nos dijo: es tiempo de que te regreses a México. Y pasaron muchas situaciones muy difíciles, hermanos, pero hay cosas que uno las guarda para sí. La hermana Conchita tenía un evento de jóvenes en un estadio, y estaban organizando, orando y ayunando el grupo de jóvenes. Ya nos ve así veteranos, pero éramos jóvenes también. Y la hermana organizó algo y dijo: hermano, el Señor me hizo sentir, o nos hizo sentir, que usted es el que tiene que predicar. Y recuerdo que yo, cuando me subí a aquella plataforma, era un remolque y la habían forrado, y estaban todos los instrumentos arriba. Y de lo que pasó primero, de la visión al cumplimiento, tardaron algunos años. Y es ahí donde comenzó el ministerio, y yo empecé predicando por las calles y empecé a testificar. Y por cierto que los primeros puntos de predicación en las calles, hermanos, nos íbamos el fin de semana, era por aquí, por estas colonias, y luego en la cárcel y diferentes lugares. ¿Qué estoy diciendo? La palabra de Dios se cumple. Cuando Dios te da una promesa, tiene su tiempo de llegar. Y hay algunos que renuncian a sus sueños, hay algunos que renuncian, se cansan, se fatigan, se frustran y avientan todas las cosas por la borda y dicen: no era de Dios. Simple y sencillamente era para otro tiempo y para otro momento. Dije que la fe arrebata lo imposible. Fe es algo más que optimismo o buenas intenciones, es simple y sencillamente creerle a Dios. Vuelvo con Elías. Elías se le dijo: ve y proclama, ve y declara. En otras palabras, preséntate ante el pueblo
voy a cerrar los cielos se cerraron. La segunda indicación le dijeron, ahora corre a esconderte, escóndete. Y se estuvo allí Elías en el arroyo de Querit. Yo te decía hace un momento que en ocasiones muchos de nosotros solemos poner nuestros ojos en las bendiciones y no en el que bendice. Y llegó el momento en que Dios le dijo a Elías, Elías, se acabó el arroyo, los cuervos no van a venir más. No se lo dijo así, pero en esencia así fue. Y le dijo, ahora te vas a ir, oye, ahí a esa otra región vas a ir a un lugar, te vas a encontrar en la entrada de la ciudad a una mujer que está juntando una poca de leña. Oye, una mujer de Sarepta de Sidón. Un dato interesante solamente, ahí les va. La esposa del rey que lo andaba buscando para matarlo era precisamente de esas provincias, de esas regiones. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Parece como ilógico lo que en ocasiones Dios hace. Y lo más impresionante, mis hermanos, es que Dios le había dado instrucciones a una mujer viuda, a una mujer viuda, a una mujer pobre, para que sostuviera a Elías en esa etapa de su ministerio. No la mandó con la rica del pueblo, no la mandó con ninguna judía, la mandó con una mujer, oye, que era de Sidón, una sidonita, una mujer viuda. Y había un corito que cantaban los niños y los maestros de los niños. Sí, un cuervo aleteó, aleteó, y llegando al arroyo llegó, llevaba pan, llevaba carne, porque Dios se lo mandó. Y luego dice, aunque ahí le añadieron, y eso no quiere decir que sean falsos. Dice, y una viejecita juntando no dice cuántos años tenía la viuda. Hay viudas de 30, de 40, de 50 y de 60. Dice, y una viejecita juntando su leñita cuando Elías por ahí pasó. Y dice, le hizo, mire si se lo sabe, y le hizo pan. Pues nada más había pan. En otras palabras, se acerca Elías con ella. Esa es una cancioncita antigua. Se acerca Elías con ella y le dice, ¿qué estás haciendo? Y ella, la mujer le responde, estoy juntando un poco de leña para cocinar para mi hijo y para mí, y después dejarme morir. Mira a qué casa lo llevó. Mira a qué casa lo llevó. Pero nosotros no dependemos, hermanos, de lo que vemos, sino debemos depender de la bendición de Dios. De Él viene la fortaleza, de Él viene la gracia, de Él viene el sustento, y podemos decirle que Dios es bueno. Si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Lo que sigue de esto, pasaron los 3 años y 6 meses. No podemos decir cronológicamente cuánto tiempo estuvo en el arroyo de Querit y cuánto en la casa de la viuda, pero algo pasó en la casa de la viuda. Elías le dijo, prepárame una torta cocida bajo las ascuas y me la das a mí primero. Y la realidad que la mujer creyó, y volvemos al punto, Elías creyó, la mujer creyó y fueron bendecidos. Hubo crisis en todas partes, pero los que creyeron fueron bendecidos y protegidos. Aunque la tierra sea conmovida, dice la Escritura, en el Señor estaremos confiando, porque Él es nuestra fuente y Él es nuestra provisión. Él es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Llegaron los 3 meses y medio y llegó el momento de la aparición de Elías nuevamente ante el escenario público. 3 años y medio secreto, resguardado y protegido por Dios. Y entonces Elías sale al escenario y se presenta ante el rey. Y la realidad que el rey le habla a Elías, dice, tú eres el causante de todas estas cosas. En otras palabras le dice, tú eres el responsable de esta sequía. Tú eres el responsable de que no haya llovido. Tú eres el responsable de que los animales estén muriendo. Y Elías le dijo, no, Señor, el responsable es usted. El responsable lo eres tú, tus pecados, tus transgresiones, tus locuras. La Escritura habla en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo caminaba en sus preceptos y se olvidaba de Dios, los cielos se cerraban y venían las sequías y venían las crisis, hermanos. Eres tú. Y eso es lo interesante. Elías habla con osadía, habla con valentía, dice las cosas como son. Le voy a decir algo. Regularmente las personas
oye, que tienen el corazón endurecido y que, en otras palabras, hay engaño en su corazón, suelen culpar a otros de sus propios errores. La culpa la tiene mi esposo, mi esposa, mis hijos. Lo que yo estoy viviendo, yo no soy el responsable. Las personas que son maduras se hacen responsables de sus propias acciones. En otras palabras, se responsabilizan delante de Dios, pero también delante de los hombres. Qué maravilloso es poder, hermanos, experimentar la protección de Dios, saber que Dios tiene cuidado de uno. Qué maravilloso es poder experimentar entonces la provisión de Dios, que cada día el Señor bendiga nuestra vida, nuestra casa. Oye, que la mano y el favor de Dios esté sobre nuestras familias. Eso es maravilloso. Podemos decir que Dios es fiel y que Dios es bueno. Esto es una realidad para los que creen. Pero faltaba algo más. La realidad es que Elías, cuando se presenta al rey, le dice al rey que haga una convocatoria nacional. Estoy tomando el pasaje de manera general. Le dice, haz una convocatoria nacional. Yo le invito para que ustedes después lea el pasaje completo. Y dice, en aquel día se tenía que definir quién es Dios en los cielos y quién es Dios en la tierra. No entro en los detalles, simple y sencillamente, hermanos, dice la escritura que Elías oró y el fuego cayó. Se habían puesto ahí unos altares y se habían, los dioses, los sacerdotes falsos estaban orando, clamando, pidiendo que el Dios de ellos se manifestara en ese punto, en esa reunión, y nunca se manifestó. Mas sin embargo, cuando llega Elías y presenta su sacrificio y lo presentan, dice, oró y el fuego cayó. Y entonces la escritura dice, su nombre fue glorificado. Él es Dios. Y hubo una profunda convicción en la mente y en el corazón, mis hermanos, del pueblo de Dios. Elías estaba tocando a su nación. Elías estaba llamando al arrepentimiento. En otras palabras, le estaba diciendo al pueblo, si Jehová es Dios, entonces vamos a servirle. Si Jesús es nuestro Señor, entonces vamos a seguirle. Si Jesús es el Rey de nuestra vida, pues que sea el Señor de nuestras decisiones y de nuestras determinaciones. Estoy diciendo que Jesús tiene que ser el número uno en nuestras vidas y que su nombre sea glorificado. Pudiéramos decir que esta historia pudiera terminar allí, terminaría con laureles, con gloria y con grandes bendiciones. Pero lo que sigue después es algo muy impresionante. La escritura habla de que después de Elías, ante aquella manifestación y que el pueblo se vuelve a Dios, entonces la esposa de Acab, aquella mujer Jezabel, aquella mujer inspirada por el diablo, dice, se levantó y dijo, lo que hizo Elías con mis profetas, que los avergonzó y los mandó degollar, dice, lo voy a hacer yo lo mismo con él. En otras palabras, voy a cortarle la cabeza a Elías. Y cuando Elías escuchó esto, la escritura dice, mis hermanos, que salió al desierto a esconderse, huyendo de una mujer. El pasaje que leíamos en Santiago capítulo 5 versículo 17 habla, mis hermanos, de la humanidad de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones. De pronto la fe se convirtió en temor, la seguridad se convirtió en incertidumbre, hermanos. Esa es la realidad. De pronto, oye, empezó a ver, empezó a claudicar, si pudiéramos decir de esta manera, y empezó a huir en el desierto. Vamos, no tenía dónde ir. La realidad es que va y empieza a cuestionar muchas cosas y llega hasta el monte de Dios. Y cuando llega a aquel lugar, hermanos, empieza a hablarle a Dios y le decía, Señor, no soy mejor que mis padres, ¿por qué no me quitas la vida? Elías estaba bajo una presión espiritual, estaba bajo intimidación, pero también bajo una presión emocional. En otras palabras, las cosas no habían salido como él quería. Vamos. Hay veces podemos tener tiempos de visitación, tiempos de bendición en la iglesia, y hay veces como pastores decimos, esto se va a aprender, esto va a seguir, pero hay veces algunas cosas vuelven como a su cauce, a la normalidad, a la apatía, y en ocasiones podemos frustrarnos o podemos enojarnos o decirnos qué es lo que está pasando, Dios. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta del pasaje?
Elías había experimentado, mis hermanos, la protección, la provisión de Dios, pero le faltaba conocer algo más. Le faltaba conocer, hermanos, le faltaba experimentar el consuelo y la fortaleza que viene de parte de Dios. Y es un pasaje que es muy impresionante. Elías tomando decisiones equivocadas debajo de un enebro. Elías huyendo a una cueva, hermanos, y escondiéndose de Dios. Elías, oye, queriendo evadir su llamado y queriendo romper, su compromiso con Dios y evadir su responsabilidad. Pero el Dios nuestro es un Dios que nos conoce, sabe cómo estamos y sabe dónde estamos. Y la realidad es que cuando Elías se mete a ese lugar, llega Dios hasta ese lugar. Ya lo había alimentado unos días antes, le había dado una palabra, pero Elías estaba en un momento sumamente difícil. Dice que Dios le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, no he terminado yo contigo. Hoy que el Señor nos permitió estar por allí, nos tocó ir a ese lugar y es muy interesante. Una cueva tan sencilla, pero lo más impresionante, hermanos, es que es un hombre tratando de evadir el llamado de Dios y un Dios que estaba tratando de fortalecerlo y consolarlo. Elías experimentó la gracia, el amor de Dios como nunca. Elías había visto el poder de Dios. Elías había visto descender fuego del cielo. Elías había visto cómo se multiplicaba la bendición en la casa de la viuda. Elías había visto tantas cosas, pero no le conocía como el Dios que abraza, como el que te sustenta, como el Shaddai, como el que te abraza y te dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. Miren, hermanos, yo les agradezco, se los dije hace un momento, por estar orando por nosotros. Cuando pasó la muerte de mi papá la semana pasada, yo estaba en Israel y yo había predicado aquí. El último domingo que yo prediqué aquí, prediqué acerca de David. Y prediqué de David, que David, cuando se levantó una guerra tremenda contra él, su propio suegro, que quería destruirlo, dice que David salió corriendo, hermanos. Salió huyendo y fue y entró al templo donde estaba el sacerdote Noab. Y le preguntó al sacerdote que si tenía algo de comer, y le dijo: tengo los panes de la proposición. Y David comió de esos panes y le dijo: ¿hay alguna espada? Dijo: sí, tengo la espada de Goliat. Y en otras palabras, David salió del templo fortalecido y armado. Y yo le hice un cuestionamiento a ustedes. Yo les dije ese domingo: cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene crisis, cuando usted está enfermo, ¿para dónde usted corre? Y hay veces enfrentamos situaciones. Y precisamente ese viernes yo estaba en la ciudad de Jerusalén y estaba hospedado, hermanos, frente a la ciudad antigua, a muy pocos metros de lo que quedó del templo. Y vino una palabra a mi vida. Yo no podía regresar, no encontré vuelos, pero vino una palabra muy clara. Y lo que me levanté, me salí del hotel y me fui al Muro de los Lamentos. Es un lugar donde se convocan desde el viernes o toda la semana, pero el día sábado, porque lo guardan los judíos. Me fui y me metí en aquel lugar. Y yo necesitaba ser consolado por Dios. Y Dios lo hizo. Y yo necesitaba ser fortalecido por Dios. Y Dios lo hizo, hermano.
Al día siguiente era sábado y me regresé y yo le pregunto a usted, ¿dónde se refugia cuando usted tiene problemas? ¿Quién es su consuelo? ¿Quién es su fortaleza? Le dijo que Elías experimentó el consuelo y la fortaleza de Dios. Había visto muchas cosas, pero había experimentado la fortaleza de Dios. Qué impresionante es cuando Dios se acerca, cuando Dios te consuela, cuando Dios te abraza, ya de veras. Y no es solamente no solamente un decir, sino es una realidad. Y que puedes orar y llorar delante de Dios. Y que puedes ser consolado y que puedes ser abrazado. El Salmo 40, termino con esto. El Salmo 40, mis hermanos, habla algunas verdades muy interesantes. David, el rey David, fue el que escribió esto en un momento muy crítico, y él dijo: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Del pozo de qué? Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Y qué dice el versículo 3? Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Antes de seguir adelante, yo le quiero decir que no es necesario que esté en Jerusalén, ni que esté en el muro de los lamentos, sino que vayamos con el que fortalece, se llama Jesús, con el que lo levanta, con el que lo ayuda. Aquí hay 2 o 3 cosas muy interesantes en este versículo. Para David, supo que Dios era realidad. Pacientemente esperé en el Señor, pacientemente. En ocasiones la desilusión me hace dudar de Dios, y me hace dudar y me dice: Dios te ha dejado, Dios no está contigo. ¿Quieres que te diga algo? No le hagas caso al enemigo. Segunda verdad, pacientemente esperé en el Señor. Y esto yo quiero que lo guardes en tu corazón. David era alguien importante para Dios, Elías era alguien importante para Dios, pero tú eres alguien importante para Dios. Tú eres alguien importante para Dios. Estoy diciendo, no dejes que la desilusión te haga pensar que no eres relevante, que no tienes valor. Tú eres importantísimo, dado que Jesús murió en la cruz del Calvario y fuimos comprados a precio de sangre. La realidad, pacientemente, dice la Escritura, espera en el Señor. Y la realidad, la tercera verdad que está en el texto: Dios escuchó la oración. No permitas que la desilusión, en otras palabras, te digan: Dios no te escucha. Y de seguro que Dios te va a contestar. ¿Quieres ponerte de pie?